Dios les bendiga a todos. Me siento muy privilegiado de estar en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes. De verdad que Dios ha sido bueno todo este tiempo y sigue siendo y seguirá siendo bueno con todos nosotros. Pues el día de hoy traemos un tema muy especial, un tema en el cual vamos a estar aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, a conocer qué es lo que hay en nuestro corazón, por qué hacemos las cosas, qué es lo que nos impulsa a hacerlo, a quienes vemos, cuáles son nuestras referencias y así las influencias que tomamos, a quienes exaltamos, a quienes ponemos en una plataforma, en un pedestal, a quienes ponemos en alto. Entonces hoy vamos a estar conociendo, a desarrollar este tema muy interesante y quiero comenzar hablándoles sobre un término que se llama el reconocimiento social, que es una teoría psicológica que preside de hacer referencia a la buena acción de las tareas de una persona, a sus características positivas. Es decir, vamos a estar hablando sobre un término el cual se refiere cuando una persona levanta o exalta o habla bien de las actividades o cualidades positivas que ha realizado o hecho o tiene una persona. Así que vamos a estar hablando sobre que el reconocimiento es de Dios, pero vamos a enfocarnos también en el ser humano. ¿Por qué buscamos tanto este reconocimiento? ¿Por qué hablamos tanto? ¿O por qué hacemos las cosas para que muchos digan, ese es bueno, ese muchacho es bueno haciendo eso, haciendo aquello? O que digan, esa muchacha es buena para hacer tal actividad, y buscamos que las personas digan esas cosas y de repente pues que le estamos dando más importancia al que dirán que a lo que de verdad debemos ser. Así que esto es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, pero quiero que hagamos una oración antes de continuar con el programa de hoy. Le decimos al Señor, gracias por esta palabra, gracias Señor por lo que tú hablarás a nuestras vidas. Gracias te damos a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner atención a tu palabra, que nos ayudes a poder tomar lo que tú quieres que hoy aprendamos. Ponemos en tus manos este momento, este tiempo, el ambiente en el cual nos vamos a estar moviendo, para que seas tú, Señor, siempre que tú seas el que hables por medio de nosotros. Amén. Amén. Así que el tema de hoy es el reconocimiento es de Dios. Pero antes quiero mencionarle que el reconocimiento del hombre viene de la buena acción o de las palabras o del consentimiento de otros hombres. Es como los reyes. Los reyes, su prestigio, su reconocimiento van a ser tan gloriosos como su número de súbditos, como el número de las personas a quien él gobierna o representa, igual los presidentes, ¿verdad? Así va a ser de grande su gloria, o va a ser de grande su reconocimiento, de acuerdo a cuánta gente le diga, a cuánta gente tenga bajo su mando. Es por ello que muchas personas buscan y siguen buscando ir creciendo hasta llegar al máximo poder que podemos tener. Por ejemplo, en Honduras, que es la presidencia en el caso de lo secular. Pero dice, la gloria de los reyes y de un presidente depende de la multitud de sus conciudadanos. Con Dios no pasa lo mismo. Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en sí mismo pueden glorificarse, pueden gloriarse, porque no dependen de nadie ni de nada más para tener gloria. Vemos la diferencia de la gloria del hombre, de la gloria de Dios, del reconocimiento que reciben los hombres y del reconocimiento que puede recibir Dios. Dios no depende de nadie para ser gloriado, para ser glorificado. Sin embargo, a ti y a mí nos pide que lo hagamos, porque mediante esa glorificación que nosotros hacemos, mediante ese servicio que nosotros hacemos, mediante nuestra adoración a Dios, mediante ese acercamiento a Dios, nos estamos transformando, nos está dando la oportunidad
de que más adelante podamos morar con Él. Pero esta solo es la introducción de lo que hoy vamos a estar viendo. Me gustaría que por cierto, esto viene de la mano del tema que vimos la semana pasada, ¿verdad? Del reconocimiento. Estamos basándonos o agarrando bastante de lo que es la teoría de Maslow, ¿verdad? De las necesidades básicas del ser humano, pero eso es solo como referencia para entender qué es lo que el ser humano necesita para vivir. Esto es básico para vivir, no es una guía para alcanzar el éxito, no es una guía para ser felices. Simplemente lo que hizo este psicólogo fue hacer una teoría en la cual él estudió a la sociedad y vio cuáles eran las necesidades. Primero la fisiológica, luego la de seguridad, luego todo esto es parte de la autoestima. Entonces, hoy vamos a estar dando un seguimiento a lo que es la necesidad del reconocimiento, la necesidad de querer que los demás aprueben o no algo que hacemos nosotros. Entonces, pero para iniciar con el tema vamos a leer en Juan 11:25 para que ya vayamos agarrando las referencias bíblicas, ¿verdad? Dice Juan 11:25, a todo Jesús respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque esté muerto, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. O sea que cuando nosotros le damos nuestro reconocimiento a Dios, que Él es el que nos creó, que Él es el que se lleva la gloria por hacer todo lo que tenemos, aunque usted muera, más adelante vivirá o simplemente continuará en ese proceso hasta llegar el día que Dios va a llevarnos con Él. Entonces, a lo que queremos referirnos con todo esto, que de Dios es la gloria y le estamos llamando un reconocimiento porque es lo que nosotros podemos darle a Dios, darle el máximo reconocimiento por todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo, ¿verdad? Porque Él nunca deja de ser, no cambia, Él es el mismo de hoy y siempre. Y como para hacer la base aún más comprensible, vamos a leer en Mateo 23:12. ¿Qué dice Mateo? Dice: porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los que menos importan serán tratados como los que más importan. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a los reconocimientos. No debemos buscar en la vida el reconocimiento de las personas. Podemos buscar o debemos mantener nuestro testimonio ante los demás. Claro, eso es importante que lo hagamos, pero no hacer las cosas buscando un reconocimiento, buscando que digan las personas lo mejor, que hagan por nosotros lo que ellos quieran. No, simplemente Dios nos dice que debemos enfocarnos en hacer su voluntad, y el reconocimiento o la gloria o la exaltación Él se va a encargar y en su tiempo, ¿verdad? Entonces vemos la vida de Pablo también, que él era un personaje ya tenía poder en su vida secular, ya tenía prestigio, había estudiado en las mejores escuelas, tenía el mejor estudio pues que puede tener en ese tiempo, y iba encaminado a seguir creciendo porque era alguien bien dedicado, era alguien disciplinado. Entonces, si él continuaba por ese camino, seguramente iba a llegar a ser alguien grande en la parte secular. Sin embargo, Dios habla a su vida, Dios se le atraviesa en el camino y le hace el llamado, y Pablo toma la decisión de seguir a Dios, de seguir a Jesús, y ahí empieza una transformación totalmente diferente. En vez de buscar la exaltación propia, empieza a buscar la exaltación de Dios, y vemos que termina siendo alguien muy importante. Y él decía que era de los menos importantes de los apóstoles, era el más pequeñito de entre todos, decía él. Pero vemos que terminó siendo importante y cumpliéndose lo que dice aquí, que dice: los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes.
Para nosotros, los creyentes que continuamos o que estamos en esta vida, en la tierra todavía luchando, vemos a Pablo como un referente, ¿verdad? Una persona que él no se denominaba como alguien importante, pero que Dios lo ha hecho importante. Así que de eso vamos a estar tratando y el propósito por el cual vamos a hablar todo esto es para que nosotros como pueblo de Dios comprendamos que Dios no necesita de nosotros. Dios sigue siendo Dios antes y después de nosotros. O sea, hagamos o no hagamos lo que nosotros queramos hacer, lo hagamos o no lo hagamos, Dios sigue siendo Dios. Pero sin Dios no somos nada. Nosotros con Dios somos hijos del Rey de Reyes, somos príncipes, somos santos porque Él es santo, somos justos porque Él es justo, pero sin Dios no somos nada y estamos condenados a una muerte eterna, a una condenación eterna. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Que entendamos como pueblo de Dios que nuestra gloria no hace ni más grande ni más pequeño a Dios. Dios sigue siendo el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, a pesar de lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Porque Él por sí mismo en su Trinidad, Él es glorificado. No necesitaba crearnos para tener gloria. Él ya era glorioso desde antes, pero nos hizo a nosotros como una demostración de la esencia del amor que Dios es, ¿verdad? Entonces nosotros como creación somos la demostración del amor que Dios tiene. Y además, nosotros necesitamos mantenernos en el camino de Dios. Es decir, que nosotros necesitamos reconocer a Dios constantemente, que Él es el Todopoderoso, que Él es el que nos cuida, que de Él dependemos todo el tiempo. Necesitamos nosotros apegarnos a Él, porque dice, en un versículo dice que Él que Él no acepta el reconocimiento de los humanos. O sea, qué raro, ¿verdad? Qué raro puede sonar eso. Pero eso lo vemos en los evangelios, en un evangelio específico. Pero entonces, ¿por qué nos pide a nosotros que lo glorifiquemos constantemente? Le pide a la creación que lo alabe y que somos hechos para adorar. ¿Por qué? Entonces eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Vamos a estar hablando de todo esto, entendiéndolo, por qué nosotros necesitamos más adorar a Dios, reconocer el poder de Dios, la creación de Dios y reconocer que de Él es la gloria. Nosotros somos los necesitados de hacer eso. Dios sigue siendo Dios a pesar de que lo hagamos o no lo hagamos. Entonces, el reconocimiento es de Dios y para Dios. Y ahorita vamos a irnos a ver un video en el cual vamos a ver la increíble precisión de la creación de Dios. Lo vamos a ver de manera detallada cómo es que nosotros dependemos totalmente de Dios. Con un incremento mínimo de oxígeno o que disminuya el oxígeno en la tierra, nosotros dejaríamos de existir, las plantas dejarían de dar su fruto y todo lo que vemos y conocemos dejaría de ser como hoy lo conocemos. Entonces vamos a ver un video muy interesante, veámoslo y a continuación vamos a seguir desarrollando este tema que está bastante interesante. Galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química.
Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera 1 parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de 1 parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta.
Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿A quién le das el reconocimiento de esta creación? ¿A quién le damos como seres humanos, como criaturas, el reconocimiento de todo lo que vemos, de todo lo que existe? Y ese es el primer punto del desarrollo de este tema. ¿A quién le das el reconocimiento? Y déjame comentarte unos puntos que estuve leyendo y que se ven tan reales, que pasan en todas partes. La sociedad en la que vivimos ha preferido privilegiar el espectáculo antes que la humilde misión de los que siembran el saber. Es decir, que como sociedad hemos privilegiado a la farándula, hemos privilegiado al espectáculo, al entretenimiento, antes que enaltecer la labor de las personas que enseñan, de los doctores, de cualquier otra, de esta gente otras ramas o otras ciencias que están aportando bastante a la sociedad. Pero nosotros preferimos como sociedad enaltecer o glorificar de alguna manera, por decirlo, o darle el máximo reconocimiento al espectáculo, a la gente que se encarga del entretenimiento, a los artistas musicales, pero dejamos a un lado a otra gente que está haciendo labores más importantes todavía, ¿verdad? No dejamos por un lado que nosotros como seres humanos necesitamos de vez en cuando un poco de entretenimiento para poder soportar los imprevistos que se llegan en esta vida, o aquellas situaciones difíciles, y de repente necesitamos divagarnos, pero estamos dejándole toda la importancia a eso que debería ser solo unos momentos, y aquello que nos han instruido personas que se han dedicado su vida, su tiempo a instruir personas. Los hemos marginado y les hemos quitado importancia o relevancia, mejor dicho, porque la importancia siempre la tiene. Entonces, como sociedad somos los que hacemos esto. Y dice, la necesidad de generar pan y circo, es decir, comida y entretenimiento, hace que la labor de un profesor no sea equiparable a la de un futbolista. Imagínense, hacemos que la labor que hace un futbolista sea mucho más grande que la labor que hace un profesor, o que la remuneración que tiene un modelo con la remuneración que tiene un doctor, o la importancia que hacen los investigadores científicos en hacer nuevos medicamentos para la salud, o los que se están encargando de estar investigando qué es lo para mejorar el día a día de las personas. Pero solo le damos la gloria a la farmacia que las vende, a los farmacéuticos. Pero las personas que se dedicaron todo el tiempo, dedicaron su estudio, dedicaron su vida a esa rama, a ese rubro, son personas marginales que ni siquiera los conocemos, pues. Ni siquiera conocemos el nombre de esas carreras para empezar. No digamos, pero la remuneración se la llevan ¿quiénes? Otras personas. ¿Por qué? Porque estamos dándole la más importancia a lo visible o a otras cosas. Y esto es lo que estamos hablando, que un modelo termina ganando muchas veces más que un doctor que salva vidas. Un futbolista termina ganando exageradamente más que un profesor que instruye niños. Entonces esto es lo que nosotros como sociedad estamos haciendo. ¿A quiénes le estamos dando el reconocimiento? Y ahorita yo sé que no me estoy enfocando a Dios, pero esto es lo que pasa cuando no le damos el reconocimiento a Dios. El reconocimiento se otorga desde la sociedad. Somos nosotros quienes otorga el reconocimiento.
Si todos si todos tuviesen reconocimiento, el reconocimiento no valdría nada. Pero como solo algunos lo tienen, es muy valioso. ¿Y quiénes dan ese reconocimiento? La sociedad. ¿Quiénes son los que escuchan la música que hoy está educando a los hijos, a los niños, a los jóvenes? La sociedad. Entonces, el reconocimiento se otorga desde la sociedad, dice. Unos padres que se acercan, oigan bien este ejemplo, un padre que se acerca a un profesor, a elogiar a un profesor frente a sus alumnos, está haciendo una dinámica, está creando una dinámica en la que los alumnos, el hijo de este padre que se acerca al profesor empieza a decir, hey, entonces mi profesor es muy valioso, mi papá vino a darle un reconocimiento, palabras buenas, entonces que yo lo voy a, o sea, entonces los niños empiezan a apreciar más el trabajo que hacen los profesores, empiezan a entender que el profesor lo único que quiere es que los niños salgan con más conocimiento, con más aprendizaje, pero eso es a partir de una acción que hace un padre de familia, cuando se acerca al profesor y le dice, felicidades, está haciendo un gran trabajo, lo admiro mucho. Entonces los hijos, los niños, los alumnos empiezan a ver al padre, que es su referencia principal, dándole un reconocimiento al profesor. Entonces todo esto lo hace la sociedad, lo va cultivando la sociedad, ¿verdad? ¿A quiénes le estamos dando el reconocimiento? La sociedad considera, dice, oigan, esto es lo último, si la sociedad considera que el espectáculo debe ser nuestra referencia educativa, no nos podemos quejar de que los niños, los jóvenes, a muy temprana edad estén saliendo embarazadas, las muchachas, a muy temprana edad se van a la drogadicción. Quizás no es al 100% esta influencia, pero si dejamos que el espectáculo sean los que eduquen a los hijos, a los niños, a los jóvenes, estamos dejando nuestra sociedad, la sociedad del futuro, en manos de personas que le cantan a la violencia, le cantan al sexo, a lo ilícito. Le estamos dejando en bandeja de plata la sociedad al mundo. Pero si como referentes de cada hogar le decimos a los hijos que el reconocimiento es de Dios, que de Dios dependemos, que todo le pertenece a Dios, todo esto podría cambiar. Quizás no tan rápido, pero es la única manera de que nuestra sociedad empiece a tener un cambio positivo. De lo contrario, no podemos depender de que el gobierno nos venga a solucionar las cosas, de que los políticos cada 4 años empiezan a hacer cosas para alegrar. No podemos depender de que ellos vengan a solucionar lo que nosotros como hijos de Dios, como sociedad, debemos hacer, debemos actuar, debemos de darle el reconocimiento a Dios y que sea Dios quien vaya obrando en los hijos, en los jóvenes, en las parejas, en los tantos divorcios que se están dando. Dios es el único que puede cambiar la situación en la que hoy vivimos como sociedad. Entonces, ¿a quién le damos la gloria? Me falta muy poco para terminar. Me gustaría leer nada más 2 de Corintios. Solo yo lo voy a leer. 2 de Corintios del 2, 1 al 8. No lo voy a leer todo. Vamos a picotear, como dice un hermano de la iglesia. Pero esto refiriendo a que vamos a leer solo algunas partes de todo esto. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino. Oiga bien, esto es importante, ¿ve? Cuando Roboam había consolidado el reino, dice, ya cuando ya todo estaba tranquilo, ya él gobernaba tranquilamente el reino, ya tenía todo bajo control. Dice que cuando ya había consolidado todo esto, dice, dejó la ley de Jehová. Vemos, ¿verdad? Que cuando ya estamos bien, cuando ya todo está tranquilo, cuando ya no hay tormenta, cuando ya no hay situación difícil, dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de convivir con los hermanos de la iglesia, vemos las prédicas aburridas, vemos la adoración como algo innecesario o algo pasajero, algo irrelevante, intrascendente. Entonces, cuando ya todo está consolidado, dice que Roboam dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, dice.
Entonces vamos más adelante, el 4 dice, y tomó la ciudad. Ok, le voy a leer primero el 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, dice que no tenía número. El 4 dice, y tomó la ciudad fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. Ya estaban a punto de entrar al reino de Roboam, ya estaban ahí, imagínense esa cantidad de personas, era exagerado, dice, con 1200 carros, oigan bien, 1200 carros y con 60,000 hombres a caballo. Eso era la caballería y lo más fuerte que llevaba, pero detrás de ellos iban tantas personas que eran incontables, pues dice que no había número para decir cuántas personas iban. Y habían pasado por la ciudad fortificada de Judá y ya estaban cerca de entrar a Jerusalén, iban por conquistar todo. Iba Sisac. Imagínense la situación en la que ya iban, ¿verdad? 5 años después de haber empezado a reinar Roboam. Y dice el 4, y tomó la ciudad. Dice el 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, o sea que estaban atemorizados. ¿Qué vamos a hacer? Ya pasaron por Judá, ya nos avisaron que ya tomaron Judá, ahora vienen por Jerusalén. ¿Y ahora qué hacemos? Y llegó un profeta ahí, llegó y habló de parte de Dios. Dice el 6, y los príncipes de Israel, dice el 5 todavía. Así que así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Imagínense, ya en aquella situación, ya a punto de ser esclavizados prácticamente. Pero no iban a ser esclavizados, iban a morir por la ira de Jehová, porque Jehová estaba molesto con ellos. Iban a morir, no iban a ser solamente, más bien, vamos a leer más adelante, dice, y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías el profeta, ¿verdad? Diciendo, se han humillado, no los destruiré. Lo que le venía a Roboam y al pueblo era destrucción. Pero dijo que por cuanto se habían humillado, le habían reconocido que dependían de Dios, dijo, no los destruiré, pero les voy a dar una lección, dijo Dios. O lo hizo así más bien. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Al final Dios siempre da una lección. Pero Dios te enseña hoy que si le damos el reconocimiento a Dios, dice que Dios no hace a un lado el corazón contrito y humillado. Dios siempre lo escucha, Dios siempre está atento. Entonces Dios te está dando la clave hoy para que tengas paz, para que vivas tranquilamente. No te digo que no va a haber problemas, sino que en medio del problema va a haber paz, va a haber calma, porque todo depende de Dios y todo es para Dios y Dios tiene, como lo mencionamos frecuentemente en este programa, que Dios tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Entonces, hoy Dios te está enseñando que si te humillas, si le das el reconocimiento a Él como se lo merece, la sociedad va a cambiar, tu familia va a cambiar, tú mismo vas a cambiar y vas a tener paz en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad. Al final Roboam se salvó. Siempre fueron conquistados por Sisac, siempre fueron conquistados, pero no murieron, no fueron destruidos. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo una misericordia muy especial para ellos. ¿Por qué? Porque se habían humillado. Quiero que veamos un último video. Con esto ya casi nos despedimos y deseo realmente que le pongamos atención para que sea Dios quien hable a nuestras vidas de verdad.
Y antes del video solo decirles el punto 2. El primer punto era ¿a quién le das el reconocimiento? Y el punto 2, la gloria es de Dios. Dice Colosenses 1 del 16 al 17, por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también lo espiritual, poderoso, dice, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. La gloria, el reconocimiento es para Dios hoy y siempre. Y cuando le damos ese reconocimiento, hay paz en medio de la tormenta. Pueden venir problemas y vamos a estar bien porque dependemos de Dios. Sabemos y conocemos que Dios tiene todo bajo control, que toda situación es porque Dios así lo permite. Y Dios da las cargas, Dios da la situación de acuerdo a lo que cada uno pueda llevar. Así que si dependemos y le damos la autoridad, el reconocimiento, a Dios, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Así que veamos esta reflexión, a quién le estamos dando el reconocimiento, y vamos a ver unas imágenes muy interesantes. Así que con esto prácticamente nos despedimos, y al final un texto más para que nos despidamos con una oración también. Ya volvemos. Espacio desde donde les quiero comentar de algo muy interesante, y es que Dios nos creó con la capacidad de adorar, y esto es algo muy interesante porque la historia es el máximo testigo de ello. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las civilizaciones que han existido en la tierra, en la faz de la tierra, en toda la historia, siempre ha habido un deseo insaciable del ser humano por adorar a algo o a alguien. Recordamos cuando Moisés sube al monte donde Dios le habla y le da los mandamientos, ¿verdad? Y regresa Moisés y encuentra un pueblo que se había desesperado por no tener una respuesta pronta de Dios. Entonces empezaron y construyeron su propio ídolo. Y así hay muchísimas historias sobre la idolatría. Entonces, el ser humano desde siempre ha deseado adorar, desde siempre. Y esto es una capacidad que Dios nos ha dado. Y este es el punto, de que tenemos esa capacidad. Y si no la usamos para adorar a Dios, muchos dicen, no, es que Dios no existe. Pero siempre idolatran otras personas, o a personas que admiran o que confían en otros. De alguna manera los están adorando. Hay una forma de adorar que es amor. Cuando usted le dice a su niño, mi tesoro, te adoro, es una forma de adorar porque le estamos exaltando a ese ser, a esa persona. Y entonces lo que yo quiero resaltar es ese deseo insaciable del ser humano por adorar. Y a continuación tenemos unos ejemplos muy específicos de este tipo de adoración, cuando no es dirigido hacia Dios. Esta adoración la dirigimos hacia cualquier otra cosa, hacia futbolistas, hacia cantantes. Y a continuación vamos a ver un ejemplo donde miles y miles de personas están idolatrando a un ser humano. Veamos. ¿Cuántas personas estaban en ese lugar adorando a un humano, adorando a un hombre por algunas virtudes o por algunas características que el mismo Creador que nos hizo a nosotros le dio a ese hombre? Vemos
que son miles y miles de personas. Y eso fue en España. Pero vámonos a Estados Unidos. Ahora vamos a ver cómo otras miles y miles de personas adoran a otro humano. May God be with you all. Y no es que solo en algunas regiones del mundo suceda esto, no es que solo en algún país en específico, sino que esto se repite y se replica para cada país del mundo. La idolatría o ese deseo de adorar a algo o a alguien se repite en cualquier ámbito social. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Y es que la humanidad, el ser humano por naturaleza, tiene ese deseo insaciable de adorar a algo o a alguien. Thomas Luckmann, estadounidense, especializado en la sociología de la religión, dice que las sociedades industrializadas o los países industrializados están cambiando la religión enfocada en la iglesia por una religión por una religión social. En otras palabras, se refiere a que la gente, el individuo, está haciendo cambios, está buscando las partes de la religión de acá, una religión de allá, las combina y forma la que más le conviene. Y esto lo llaman la religión social. Entonces la gente siente la necesidad de adorar, siente la necesidad de creer en un Dios o de creer en algo. Pero al no poner su mirada en el Creador, el único Dios verdadero, busca las maneras para saciar esa necesidad, ese vacío que siente. Entonces, si usted que está escuchando este mensaje logra entender esta verdad, va a redirigir ese anhelo de adorar y va a empezar a enfocarlo en el Dios verdadero, en el Dios que nos creó y que nos creó con este deseo de adorar. Así que Dios les bendiga y continuamos allá en estudios. ¿A quién le estás dando el reconocimiento? Quiero dejarte con esa interrogante. ¿A quién le estás dando tu reconocimiento? El reconocimiento debe ser siempre para Dios, siempre. Y la clave para podernos mantener en este camino es que dependamos de Dios, que entendamos que Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos totalmente todo de Dios, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada, nada. Quiero dejarte con un último versículo, dice Salmos 51, 17, que me gustaría que lo leamos juntos. Salmos 51, 17. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Para Dios la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Si le has dado tu adoración a un ídolo, a una persona, si le has dado tu tiempo, tu reconocimiento, si has puesto tu mirada en una persona, es momento de que te humilles y le demos la gloria a Dios.
Y darle el reconocimiento me estoy refiriendo a darle la importancia, ¿verdad? Es decir, no solo es decir que aquel es el mejor y eso es todo, no. Cuando yo me estoy refiriendo a darle el reconocimiento a alguien es dejar de venir a la iglesia por ir a ver a alguien, por quedarse viendo a alguien o por darle el tiempo a alguien. Eso es darle el reconocimiento a alguien más que a Dios. O dejar de hacer las cosas de Dios por hacer lo secular. Eso es darle el reconocimiento al trabajo, a las amistades que no te acercan a Dios. Eso es quitarle el reconocimiento a Dios. A eso me refiero. Entonces, pero estamos a tiempo. Y recordemos también que le estamos dando el reconocimiento no solo a personas equivocadas. Se le está dando el reconocimiento. Oigan bien. Se le dio un premio a una persona que canta un género urbano que es el que está dando más que hablar en estos tiempos. Se le dio el premio por compositor. Y ustedes pueden googlear las letras de las canciones de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué esas letras fueron las que ganaron? ¿Por qué fueron esas letras las que hizo que esta persona fuera reconocida como un gran compositor? ¿Por qué? Es que la sociedad se está comiendo todo eso. La sociedad está haciendo virales los videos que ellos lanzan. La sociedad es la que le da el reconocimiento. Estamos equivocados, vamos por un rumbo equivocados, dándole reconocimiento a este tipo de acciones, a estas letras, a estas profesiones. O sea, no digo que sean malas, no. El género tal vez o lo secular sí, pero a lo que me refiero yo es que darle el reconocimiento a otras personas, a otras cosas, en vez de a Dios, eso es lo malo. Sí, hermanos, que ha sido un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes, hablar sobre esto tan interesante del reconocimiento, que todo mundo busca un reconocimiento, todo mundo busca, pero sabemos que al que se humilla, Dios lo exalta. Así que hacemos una oración, le decimos al Señor: gracias, Padre, por este momento, gracias, porque sabemos que dependemos solamente de ti y haciendo tu voluntad es la mayor satisfacción. Podemos adquirir la mayor satisfacción en nuestra vida, vamos a poder ser felices y cumplir con nuestro propósito. Gracias por darnos esa oportunidad de ser llamados tus hijos, que nos adoptaste. Gracias, Señor, gracias. Y en este momento te damos a ti la gloria y la honra, y para siempre sea a ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Así que los dejamos. Espero haya sido de bendición para cada uno de ustedes este tema, y así como lo ha sido para mí. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.